Rutina familiar. Me encantaba, en la noche, saliendo del cine, ir a cenar hot cakes. ¿Cómo ha sido el mundo desde tu experiencia? Porque entre más compartamos, mejor. Nos da posibilidades de entender nuestras semejanzas y comprender nuestras diferencias sin juzgar, desde cero. Soy Lalo Silva y esto es Entrevista desde Cero. ¿Cómo ha sido esta vida que para ti tenías pensada, voy a ser torero, de pronto te lleva por el lado de la música y finalmente te recompensa como médico, cirujano y homeópata? ¿Cómo se dio todo esto en tu vida? Mira, Lalo, fíjate que desde muy pequeño hubo esa afición por la tauromaquia, ¿no? Me gustó siempre la parte de los toros. Había un tío de mi papá que fue banderillero y mi papá fue muy aficionado a los toros y entonces todos en la casa teníamos ese gusanito, ¿no? del toro. Mis hermanos no faltábamos a las corridas de toros. Nos tocó la época muy fuerte de Manolo Martínez aquí en Querétaro cuando estaba cerrada la Plaza de Toros México y bueno, vivíamos mucho la parte de la tauromaquia y en la casa se hacían los famosos toritos, ¿no? La cabeza del la toro. Cabeza del toro con la carretilla, ¿no? Y mi hermano Pablo pues llevaba toda la parte de los capotes y entonces se hacía todo un ritual ahí de torero, ¿no? Hablas de tus hermanos, pero creo que la mitad de Querétaro es tu familia, ¿no? ¿Cuántos son de familia? Mira, yo vengo de una familia 100% queretana. Mi padre fue Luis Rubio Andrade y mi mamá Ofelia Chávez Castro. Somos 14 hermanos de las familias de antes, de las típicas familias de antes, donde yo creo que las familias que menos tenían hijos eran 6 o 8. Entonces, pues somos 14 hermanos. Y pues toda mi trayectoria de estudiante pues fue aquí en la escuela José Ortiz de Domínguez, luego en el Instituto Salesiano, ahí fue ya la primaria, la secundaria y la preparatoria fue en la Prepa Centro, la famosa Prepa Centro de la UAC, y ya después me fui a México a estudiar la carrera. ¿Y cómo fue ese cambio de Querétaro? Una cierta forma de vida, un cierto protocolo con todos tus amigos, tus hermanos, con toda la forma en cómo se vivía, llegar a la Ciudad de México. Fíjate que yo traía la idea muy clara de que yo quería ser torero y se lo decía a mi mamá y me decía mi mamá, primero entiérrame antes de que te dediques a eso. Y tuve un accidente donde el brazo izquierdo se abrió y duró 3 meses para poder cicatrizar. ¿Cómo fue ese accidente o qué? Jugando en la casa, fui a estrellarme contra la puerta de la entrada y pues metí el brazo, rompí el cristal y se hizo una astilla ahí y al sacar el brazo se partió totalmente. Y entonces me aventé 3 meses yendo a la Cruz Roja Antigua de Hidalgo, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y ahí me aventé 3 meses de estar yendo a curaciones y todo y ahí empezó a nacer la idea de ser médico. Me empezó a gustar mucho el ambiente del hospital. Aunque tú eres el objeto de estudio. Yo era el objeto de estudio. y entonces me fui enamorando de la medicina. Y entonces eso fue en primero de preparatoria. Y luego ya, francamente, se me metió la idea de querer ser médico. Y ya no cambió. ¿Y de ahí el torero ya? ¿Se acabó el torero? Sí, el torero se acabó. Sí, no, totalmente. Yo no estaba para eso. Y la vida me lo ha demostrado. Finalmente soy un enamorado de lo que hago. Y cuando yo le planteo a mi papá que me quiero ir a estudiar la carrera a México, porque no había todavía escuela de medicina en Querétaro, pues me dice, son 14, ¿verdad? Entonces, pues yo no puedo sostenerlo, en lo que podamos aquí apoyarte, pero pues adelante. Y con un amigo, Edgar Peña, que también quería ser médico y todo, pues nos fuimos, ahora sí que a la aventura, uh-huh. Porque no sabíamos realmente pues a lo que íbamos, porque se hizo el examen para
para ser aceptado en la Escuela de Medicina en la UNAM. Fíjate, yo primero presenté examen en la UNAM, allí estuve un año. Oye, pero, perdón, cuando llegas, o sea, ¿dónde vas a vivir? ¿Dónde vas a comer? No conoces a dónde vas a llegar, pues. Fíjate, mi amigo tenía unos amigos que tenían un departamento en la Avenida Universidad y llegamos ahí. Uh-huh. Él llegó conmigo, o sea, más bien yo llegué con él. Con él. Porque al que lo esperaban era él. Y a la hora que me ven llegar dicen, pues, ¿y ahora pegado qué? Y bueno, pues ahí busqué acomodo y ya después que se desocupó uno de los cuartos de la parte de arriba donde se quedaban las muchachas, las sirvientas, pues ahí un catre y un mueblecito y ahí nos fuimos adaptando. ¿Y cómo lo hacías? ¿No tenías dinero? Fíjate que ahí tuve el apoyo muy, muy, muy grande de mis hermanos, los que ya eran más grandes, que trabajaban. Mi mamá, en lo poquito que podía, rescataba ahí un dinero y me daba. Y Luis, mi hermano, que es de los grandes, Sofe, mi hermana, Griselda, mi hermana, pues que eran los que trabajaban y ahí me echaban la mano, me echaban la mano en aportar. Ya cuando yo me voy al Politécnico, a la Escuela Nacional... ¿Por qué te fuiste al Poli? Si estabas en la universidad, ¿no? Fíjate que en la UNAM, ese año que yo fui, pasé el examen, me llegó la carta, el telegrama, y cuando voy al Palacio de Minería nos dicen que en ese año todas las prepas y los SHs de la Ciudad de México entraban directo. Pase directo. Pase directo, wow. Porque de 3,000 médicos que aceptaban, bajaron a 1,500. Oh. Entonces, pues ahí me intenté quedar un año en economía, porque no había ninguna otra carrera que te daban opciones, más que ciencias políticas y filosofía y otras cosas. En lo que yo pensaba ir a tomar clases de oyente y luego buscar con el doctor Soberón el cambio, pero ya al tener la matrícula de la UNAM. Pero fue tanta la insistencia que fue con el doctor que nunca me dijo que me iba a morir de hambre. Si yo estudiaba medicina me iba a morir de hambre. Y nunca se logró. Y fíjate cómo son las cosas y cómo Dios te tiene ya determinado tu destino. Familiares de Luis, mi hermano, de su esposa, conocían a gente del Politécnico y me hablaron de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Y cuando yo me pongo en contacto con ellos, iba a hacer el examen de admisión. Yo un martes presenté el examen de admisión y un lunes yo ya estaba en la escuela. Entonces, en esa escuela sales como médico, cirujano y homeópata. Ahí llevas 2 carreras, la alopática y la homeopática. Llevas semestres hasta de 15 materias. Haces tu internado. El internado yo lo hice aquí en el Hospital General en Querétaro. Y el servicio social que lo hice en Ixtlán del Río, Nayarit. Entonces son 7 años de carrera. Pues, larguísimo eso. ¿Y qué es la primera vez que usas un bisturí y le abres algo a un ser humano? ¿Qué sientes o qué pasa ahí? Te vas acostumbrando de alguna manera en eso cuando vas al anfiteatro. Wow. Ahí te vas acostumbrando a esa parte de... ¿Qué es el anfiteatro? En el anfiteatro es donde se hacen las autopsias. La gente que muere generalmente por accidentes o por agresiones o gente que muere en casa y que no tienen una causa específica, van al anfiteatro para encontrar la causa. Ahí se hace la autopsia y la primera autopsia que a mí me tocó ver cuando yo estaba en preparatoria fue de unas hermanas aquí en Querétaro ahogadas. Ay, que se metieron a una presa. Se metió una, no sabía nadar y la otra que intentó ir a salvarla, pues se dio cuenta ya cuando estaba dentro de la presa que tampoco sabía nadar. Y la tercera, pues sí, de plano dijo, yo sí voy a pedir auxilio. Y eran 2 hermanas que murieron ahogadas. Fue la primera autopsia. Oye, ¿y puedes dormir la primera vez que ves todo eso en la noche? ¿Puedes dormir? Yo creo que ya lo traes en la sangre cuando algo ya no te impresiona tanto. Y ya la parte quirúrgica, cuando estás en hospitales y cuando ya estás trabajando, por ejemplo, en el caso del internado aquí en el hospital, nos tocó una época extraordinaria donde todavía no había gentes que rotaban para hacer la especialidad y entonces los internos nos tocaba meter mano a todo. Entonces éramos
prácticamente nos quedábamos con el hospital desde las 12 del día hasta el día siguiente que llegaban los especialistas a las 7 de la mañana y nos quedábamos con un cirujano y con un anestesiólogo y pues éramos los que hacíamos toda la labor ahí en el hospital con los cirujanos cuando había que entrar a quirófano. Entonces fuimos agarrando una gran experiencia, fue una época hermosísima que me tocó vivir en el Hospital General, ahí es donde realmente te formas como médico y sales con toda una preparación clínica extraordinaria. Bueno, hay facetas que no son fáciles de saber que las tienes. Por ejemplo, tienes aquí unos discos. ¿Qué tiene que ver esta música contigo, con la Coquis, que era nuestra compañera en la función cuando tocábamos nosotros allá? Bueno, mira, ya esto, independientemente de la parte médica. Y pues todo lleva un camino, todo lleva un proceso. Entonces, yo vengo de familia de músicos. Mi papá era pianista, Luis Rubio Andrade, que mucha gente lo conoció. Y de ahí nos viene mucho la parte de la música. Mis hermanos, Luis, Carlos, que también les gusta mucho la música, cantan. Y pues en general toda la familia. Entonces, viene esta herencia musical. Luis, mi hermano, representaba artistas en aquella época cuando yo estaba estudiando. Me tocó pues vivir el ambiente también de la parte artística desde adentro. Me tocó viajar con artistas, me tocó estar en festivales OTI, Siempre en Domingo, en aquellas épocas de Siempre en Domingo. Entonces me tocó vivir esa parte interna de lo que es el medio artístico. ¿Y no te jaló el medio? Fíjate que yo quería ser médico. La cantada siempre me ha gustado, porque de hecho cargaba yo mi guitarra cuando andaba estudiando y a veces cuando pues no alcanzaba el dinero, pues había un restaurante en Insurgentes y Félix Cuevas de un señor que tenía un restaurante pequeñito y siempre me ofrecía ahí que fuera a cantar para ganarme yo la comida y si ya llegaba algún dinerito extra pues sería maravilloso. Y entonces ahí me echaba mis palomazos y llevaba mis cancioneros, yo soy totalmente lírico. ¿Llegaste a cantar en camiones? Fíjate que una vez lo hice en camiones, una vez. Debe ser dificilísimo incluso. Sí, no. Una vez lo hice, pero no, yo era más así como del restaurante y tener ahí tu ¿cómo se llama? El tripiecito para tener tus cancioneros y era la época que cantabas José José y cantabas todo lo de Manuel y cantabas de Alberto Cortés y José Luis Perales y todo este tipo de artistas. Pero bueno, la música siempre nos fue jalando. Nacen mis hijos y mis hijos desde muy pequeños empiezan también a tener esta afición por la música. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos, Emanuel y Estefanía. Y les encanta la música. Emanuel, de hecho, canta muy bien. Él debió haber sido artista. Él, de hecho, incluso hasta estuvo en las partes finales de la academia. En una de las audiciones que tuvo fue a dar hasta México y quedó con otra persona. Pero bueno, finalmente ya sabes que el medio artístico es medio complicado y hay muchas situaciones complicadas ahí. Pero él canta muy bien. Si de él fuera, él sería artista. Él hubiera sido artista, él hubiera sido cantante. Pero es un medio complicado. Y yo, como le decía, estudié una carrera, siempre tengo una carrera. No dejes la música es extraordinaria. Pero a mí me llama la atención ese disco Inolvidable. ¿Quiénes cantan ahí? Ahí está, fíjate que ahora que vino la pandemia, Emanuel me empezó a insistir. Papá, vamos a grabar un disco, Siempre me andaba insistiendo y yo siempre le daba vueltas y siempre estaba yo como que en mi área de confort. Y llegó el día que me llegó la pandemia en julio del 2020 y me dice, papá, pues no sabemos si vamos a sobrevivir o no en la pandemia. ¿Por qué no dejamos un legado como lo dejó mi abuelo, con el piano? ¿Es este disco de que dice a nuestros hijos? Así es. Dice, ¿por qué no seguir esa parte de la tradición en la familia y dejar ese legado en la familia? Y le dije, perfecto, vamos a hacerlo. Y en julio del 2020, ahí nos pusimos a grabar el primer disco, nos metimos al
estudio de grabación y escogimos los temas. ¿Pero es un estudio profesional ya donde Sí. Okay. Un estudio profesional. Sí, de hecho con un productor que nos echó la mano ahí. Y se escogieron las canciones, escogimos las canciones y él escogió unos temas para solista, yo otros temas para solista y otro donde cantamos los dos. ¿Y usaban pistas o alguna pistas, cosa? Sí, él se encargaba de conseguir las pistas y todo, totalmente, ahora sí que amateur, ¿no? O sea, no nada profesional, nada que se tuviera que comercializar, ¿no? Es algo de un gusto, de familia, un gusto personal. Y ya cuando escuchó Estefanía, que Estefanía mi hija se fue a Canadá, tú la conoces bien, y ella es nutrióloga, y se fue a Canadá, se casó y se fue para allá. Y cuando escuchó ese disco, dijo, papá, yo quiero cantar con ustedes, yo quiero. Pero estaba la pandemia y no podían salir de Canadá. Entonces salió de Canadá hasta septiembre del año pasado. Y en septiembre que llegó, dijo, vamos a grabar. Y ya venía con la idea, le dije, pues ahora vamos a escoger los temas, escogimos temas. Y cada quien fue grabando los suyos, otros lo hicimos en duetos, Emanuel con Estefanía en dueto, y hay uno que es la canción de Napoleón de Vive, que la cantamos los tres. Ah, qué bien. A tres voces. Y bueno, ha sido una experiencia hermosísima porque el compartir la música con tus hijos es maravilloso. Qué regalo. Y tú lo sabes, sí. Porque tú vives esa parte con tu hijo también. No hay cosa más hermosa que el transmitir a través de la música algo. Y le decía yo a mis hijos, si tú le tocas el corazón a alguien o le tocas el alma a alguien con esta música, ya valió la pena el haberlo hecho. Entonces realmente está muy bien, el disco está muy bien hecho y en YouTube, de hecho, lo puedes escuchar. En Inolvidable Los Rubio lo puedes encontrar ahí. Entonces, si yo quiero buscarlo, ¿qué debo poner en el buscador para encontrar el disco? En YouTube, Inolvidable Los Rubio. Y ahí están, okay. Ahí están los temas, todos los temas. Ahí están ya mezclados los primeros que grabamos en el 2020, Emanuel y yo, y en el segundo está Estefanía. Okay. Y hay temas que valen realmente mucho la pena, mucho la pena. Y entonces ahí de alguna manera se queda ese legado. Y luego Coquis, mi sobrina, que es hija de Luis, pues también ella se dedica a cantar en España. Ella en Barcelona se anda para todos lados con el mariachi. Y aquí estaba en el grupo Clase. Sí, ¿no? Sí, y allá es mariachi. Y durante la pandemia ella cantaba del balcón, desde que estuvieron en la cuarentena, desde su balcón cantaba y se hizo famosa. De hecho, por ahí salió algún reportaje de ella, porque con su micrófono y con su bocina cantaba y salían todos al balcón. Y fue preparando un disco también que quiso presentarlo, ella sí profesionalmente, y apenas en marzo pasado lo acaba de presentar. Entonces, es un disco muy bonito, está muy bien hecho, y donde tiene una mezcla de la música española con el flamenco con la música ranchera. Es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Interesante. Y hizo una mezcla muy, muy interesante. Regresando a la parte médica, ¿qué dicen los otros médicos acerca de la homeopatía? Los que realmente no la conocen o simplemente la califican como que pues no es medicina. Fíjate que ha ido cambiando mucho el concepto en ese sentido. Yo tengo muchos amigos médicos alópatas, especialistas, y con los cuales incluso trabajo, que conocí durante el internado y que saben perfectamente lo que viene siendo la homeopatía. Muchos me conocieron durante el internado, pues que somos médicos como cualquier otro, que trabajamos como cualquier otro la parte alopática, pero que aparte manejamos la homeopatía. Entonces, cuando se le ataca mucho a la homeopatía es mucho por ignorancia. Realmente no conocen los fundamentos de la homeopatía.
y en qué se basa, cuáles son los principios, y que la homeopatía debe ser ejercida siempre por un médico. Y eso pues es algo que mucha gente ignora, o muchos médicos ignoran, piensan que no somos médicos los que ejercemos esta profesión, y realmente pues valdría la pena meterse un poquito más a investigar y saber realmente lo que es la homeopatía, ¿no? Una terapéutica que siempre va al origen de la enfermedad, que cura siempre de fondo y que no te genera ninguna toxicidad. Y regresando a esa época, digamos, difícil para ti, que llegas de Querétaro con N, donde la N es muy chiquita de recursos para poder vivir, ¿llegaste a pasar hambres, pero de veras a no poder comer? Sí. Fíjate que ya estando en el Politécnico conseguí una beca económica, y en esa beca económica pues por lo menos tenía garantizado pagar el cuarto donde me tocaba estar. Vivir. Y todos los días mi desayuno era un licuado de leche con plátano, con canela, huevo. Y muchas veces era el alimento del día. A veces luego no alcanzaba para la hora de la comida. A veces no había ni para eso. Entonces había que meterse por ahí a alguna tienda de autoservicio o de las normales donde vas al súper y agarras un bolillo, abrías el bolillo, le metías una cucharada de sopa, de arroz y una albóndiga, y era tu comida del día. Y a veces pues una manzanita o a veces un plátano por ahí para que entrara el postre, y se acabó. Entonces sí llegó a pasar eso. Afortunadamente es un aprendizaje, eso nos va ayudando también a formar, pero siempre te encuentras con ángeles que siempre te apoyan, ¿no? En alguna de las veces esas que me pasó ahí, uno de los empleados me decía que por qué no me iba a comer con ellos ahí en el restaurante que tenían ahí en la tienda, y con tal de que yo siguiera estudiando. Entonces siempre te vas topando con gente buena, con gente, sobre todo en aquella época, ¿no? Y como que se presentan sin hacer bombo y circunstancia, nada, te ayudan y después como que se retiran de alguna manera, ¿no? Como que ya hicieron su obra y se van. Son como de esos ángeles, ¿no? Sí, yo creo que son de esos angelitos que de repente aparecen y te echan la mano. Pero todo eso es formativo. Claro. Para mí todo eso fue una aventura que ya me tocó vivir y que yo volvería a pasar, porque fue formativo y te enseña mucho a valorar y sobre todo a ser agradecido. Yo creo que lo más importante en la vida es ser agradecido, manejar la parte de la humildad. La grandeza en el ser humano está en la humildad, y hay que ser humilde en la vida y ser agradecido. Yo creo que esa parte es muy, muy importante. Tienes una fotografía muy interesante donde está toda tu familia actual. No hablo de todos tus hermanos, sino hablo de tu familia. No cabríamos. No cabrían, que siempre debe haber sido una fiesta comer con todos ellos en una mesa de los reyes, ¿no? Una maravilla. Larguísimas. ¿Qué sientes ahora cuando estás viendo ya a tus nietos y tienes a tu esposa, tienes a tus hijos, a tu nuera? ¿Qué sientes cuando ves de alguna manera como que es un fruto, pues? Totalmente. Yo creo que ahorita la parte más importante de mi vida es mi familia y los nietos. El vivir esta época de abuelo es extraordinaria. Yo creo que es de las épocas más hermosas que me ha tocado vivir. Es un regalo que Dios te da. Tener nietos es maravilloso. Y tener a tu familia integrada, tener a tu familia bien, con salud, es lo que le doy gracias a Dios todos los días. No encuentro yo la manera de cómo agradecerle a Dios. Le digo que siempre voy a estar en deuda con Él, porque es un regalo muy grande tener a tu familia con salud y tenerla integrada. Pues fíjate que todo eso te lo has ganado realmente, y yo creo que siempre ha sido por la intención de que lo que tú puedas dar al mundo es lo mejor que puedes dar de ti. Y el tiempo pues se nos ha terminado rapidísimo, pero te agradezco muchísimo y me da de veras un gran placer y un gran agradecimiento contar con tu amistad. No, el agradecido soy yo, te agradezco mucho esta oportunidad y pues muchas bendiciones para ti, para todo el mundo. Yo creo que es lo más importante. Y todos ustedes también. Gracias por acompañarnos.
Enseñanza de vida. La vida es sencilla, nosotros la complicamos. Soy Lalo Silva. Esto ha sido Entrevista desde Cero. Y si el universo se sigue confabulando, la próxima semana nos volveremos a ver.